Padre, gracias por tu fidelidad, Señor. Señor, estamos convencidos de que tú eres fiel. Te damos gracias, Señor, por tu fidelidad, Señor, en los momentos difíciles. Señor, ahí tú has estado. Por eso te adoramos y te bendecimos y te damos gracias en esta preciosa noche, Señor. Aleluya. Puede sentarse, bienvenidos todos. Nos gozamos esta preciosa tarde poder estar juntos. Bueno, y también damos la bienvenida al hijo de mi hermano Rolando. Mi hijo, qué bueno que estás con nosotros, ¿ok? Bienvenido. Un aplauso al Señor por la vida de este joven. Con su esposa, bienvenida también. Nos gozamos. Bueno, vamos a aprovechar también el tiempo. También damos gracias a Dios por la vida del pastor Rafa, que regresó con bien, ¿verdad? No sé si la mayoría supo que un sobrinito de él partió, ¿verdad? Pero bueno, el Señor los consuele, amado. Segunda carta a los Corintios, capítulo 13, versículo 5. Quisiera tomar este texto de la Escritura, que es una pregunta retórica que el apóstol Pablo le hace a la iglesia de Corinto, como título de la charla que quiero platicar con ustedes. Dice: ¿no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros? ¿No os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros? Una de las preguntas, creo yo, que nos deberíamos de hacer es: ¿está Cristo dentro de nosotros? Y si está, ¿cómo podemos saber lo que está? Creo que eso es muy importante. ¿Cómo saber que Cristo está dentro de nosotros? Aquellos que por la gracia del Señor le ha iluminado su corazón y usted ha creído. ¿Cómo saber si realmente Cristo está dentro de nosotros? Saben que las Escrituras enseñan que Cristo iba a habitar dentro de los creyentes. Eso es algo muy glorioso. Es algo que de verdad nosotros siempre debemos de estar muy agradecidos con Dios, de que ese mismo que vino hace 2000 años y que caminó por Jerusalén y que estuvo predicando la palabra en ese cuerpo, bueno, ese mismo espíritu, dice la Escritura, que Él ha venido a morar en todos aquellos que hemos creído en el Señor. Estas fueron palabras textuales de nuestro Señor Jesucristo. Miren lo que dice Juan capítulo 14, versículo 18. Y eso para el creyente de verdad que nos debe de llenar de mucho gozo, alegría, pero al mismo tiempo también de responsabilidad. Si realmente Cristo está morando dentro de nosotros, tiene que haber una manifestación de esa vida que nos habita. Es así como Jesús dijo que Él era la vid y nosotros éramos los pámpanos, las ramas. Y las ramas están pegadas al árbol con un fin, con el fin de dar fruto, ¿cierto? Porque ellas son la manifestación de lo que es la vid. Así también nosotros, si realmente Cristo está en nosotros, tiene que haber una manifestación, o debe de haber una manifestación en aquellos donde esté Él. Dice el Señor Jesús, hablándole a sus discípulos antes de ir a la cruz y de ser resucitado, le dijo a sus discípulos estas palabras: no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Oiga, esa palabra es una promesa que le hace a los discípulos. No os dejaré huérfanos, sino que vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo, o sea, los hombres, no me verán más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también ¿qué? Viviréis, también viviréis. Promesa gloriosa del Señor. Versículo 20. En aquel día vosotros conoceréis. ¿Cuál día? En aquel día que Cristo, ¿verdad?, viniese en espíritu a morar dentro de los creyentes. Dice: en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Vea,
En ese día, cuando viniese la resurrección y Cristo viniese a morar en los corazones de aquellos que creen en el Señor, dice que Él iba a morar dentro de nosotros. Versículo 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Si realmente tenemos la vida del Señor, la vida del Hijo, el Hijo ama al Padre. Y nosotros deberíamos de amar al Padre también, amar al Señor con todo nuestro corazón. Es una manifestación de que verdaderamente nosotros tenemos esa naturaleza divina del Señor. Por ende, los mandamientos para nosotros no deberían de ser gravosos si la vida de Cristo está dentro de nosotros. Dice, el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él, me revelaré, me haré visible. Me verán, dicho de otra manera, en esa manifestación de la cual él estaba hablando que iba a venir y que iba a morar dentro de los creyentes. Versículo 22. Le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros? O sea, ¿cómo tú te vas a manifestar? ¿Cómo es que nosotros te vamos a poder ver? ¿Cómo es que nosotros vamos a poder experimentarte? Pero no el mundo. Te manifestarás a nosotros y no al mundo. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra ¿qué? Guardará. Y mi Padre le amará y vendremos a él. Y haremos morada ¿en dónde? En él. O sea, haría morada dentro de nosotros. Por eso la Escritura dice que somos templo del Espíritu Santo, donde Dios mora, donde Cristo mora por medio de su Espíritu en nuestro corazón. Así que la vida cristiana no solo es seguir normas o hacer obras, sino más bien es la manifestación y la experiencia de Cristo viviendo dentro de nosotros. Esa es la vida cristiana. Eso es como el fundamento realmente del cristianismo, que la vida de Cristo habite dentro de nosotros. Tú no eres cristiano porque digas que eres cristiano. Tú no eres cristiano porque te aprendas las doctrinas de los cristianos. Tú no eres cristiano porque prediques, ¿verdad? Tú eres cristiano por la vida de Cristo dentro de ti. Y eso es muy importante que lo tengamos nosotros en cuenta. Por eso es que esta experiencia de este texto que vamos a leer en Gálatas 2:20 creo que es muy fundamental y muy clave para aquellos que por la gracia del Señor, el Espíritu de Dios nos ha hecho nacer de nuevo. Mire lo que dice Pablo en esta carta. Esta es la experiencia del apóstol Pablo, y esa experiencia del apóstol Pablo quiere que todos nosotros la experimentemos. Esa es la razón de por qué Pablo escribió las cartas, para que esa realidad que estaba viviendo la viviera cada uno de los creyentes. De hecho, él les habló a los creyentes que esa experiencia tenía que ser una realidad en los corazones de ellos. Gálatas 2:20 dice Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive ¿quién? Cristo en mí, Cristo adentro de mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Usted está entendiendo ese texto? Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. No dice estuve, dice estoy juntamente crucificado. Quiere decir que Pablo tenía la experiencia diaria, ¿verdad?, de la cruz en ese caminar. Todos los días, por medio de esta vida, lo estaba llevando ¿a qué? A negarse, ¿ve? A morir a sus propios deseos, para que la vida de Cristo, que es la que Pablo quiere que cada uno de los creyentes le gobierne, pudiese gobernar. Por eso Pablo llegó un momento que dijo, yo ya no vivo. Ahora el que está viviendo dentro de mí es Cristo. Lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios que me amó y se entregó por mí. Ahora, ¿cómo Cristo viene a estar dentro de nosotros? Creo que eso es una pregunta muy importante y muy válida para que nosotros tengamos siempre en cuenta cómo es que Cristo puede estar dentro de nosotros. Ya vimos que fue una promesa que Él está haciendo, que Él iba a venir a morar, pero ¿cómo? ¿Cómo Él viene a morar en nosotros? Entonces, gracias a su muerte, a su vida y a su muerte y resurrección, ¿verdad? Que Él manifestó, que Él tuvo, Él vino, dice la palabra del Señor, como hombre, vivió rectamente, puro, santo, sin pecado, fue a la cruz
sacrificó su vida para perdón de nuestros propios pecados por su sangre y fue sepultado y al tercer día resucitó. Y eso es demasiado importante. Sin esa resurrección no podíamos tener su vida. Él necesitaba resucitar para que así Él se manifestase dentro de cada uno de aquellas personas que creían en Él, de cada uno de aquellas personas que el Espíritu de Dios comenzaba a compungir en sus corazones, comenzaba a hacerlos conscientes de su pecado. Y aquellas personas que estaban experimentando eso, era la misma vida de Dios, el mismo Espíritu del Señor obrando en sus propios corazones. Por eso es que gracias a su muerte y resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, es el que nos sacó, ¿verdad? Sacó la vida de la inmortalidad. O sea, el hombre estaba muerto, pero ahora tiene vida y tiene una vida eterna, una vida, ¿verdad? Por siempre, una vida que proviene de la naturaleza divina de Cristo. Esa es la promesa que el Señor ofrece. El que cree en mí, aunque esté muerto, ¿qué cosa? Vivirá, ¿verdad? Esa es la promesa gloriosa. Entonces, es muy importante que entendamos cómo. Gracias a esa resurrección, la Escritura dice que hoy aparece por medio de su Espíritu en los corazones. Miren lo que dice el apóstol Pablo en esta carta, capítulo 15 de primera carta a los Corintios, versículo 45. Dice, así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán. ¿Alma qué? Alma viviente. El primer Adán, el primer hombre se llamaba Adán. ¿Ve? Y él era un alma viviente. Ahora, la Biblia dice que el pecado entró por un hombre y traspasó a todos los hombres y toda la raza humana quedó bajo pecado, muerta espiritualmente, destituida de la gloria de Dios. Pero ahora dice, pero el postrer Adán que es Cristo, es espíritu vivificante. Por eso era importante que Cristo resucitase, para que pudiese cumplir con esa promesa que hizo a los discípulos de morar en ustedes, morar en vosotros. ¿Ve? Pero ¿cómo es que Él aparece o cómo es que Él viene a morar? Bueno, en espíritu, porque Él es el espíritu vivificante. Estábamos muertos, dice el apóstol Pablo, y Él nos dio ¿qué cosa? Nos dio vida. Eso es lo que dice el apóstol en Efesios capítulo 2, verso 1. Que estando muertos, Él nos dio vida. Él, por medio de ese espíritu glorioso del Señor, es el que aparece adentro de nuestros corazones. Dios en este momento, donde quiera, está obrando por medio de su espíritu. Hay personas que Dios está tratando por medio de su espíritu. Y en la iglesia igual, el Espíritu de Dios está obrando en sus propios corazones. Ahora, miren lo que dice segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 6. Pablo explica cómo es que Cristo iba a morar en nosotros por medio de ese espíritu vivificante. Ahora, segunda carta a los Corintios 4, 6 dice, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, ¿dónde fue que resplandeció? Adentro, en nuestras tinieblas, en nuestra oscuridad. El hombre es oscuridad. ¿Ve? Pero desde allí el Espíritu de Dios comienza, ¿ve?, a alumbrar nuestros corazones. Por eso que te comienza a ser consciente de tu manera de vivir, de que hay cosas que realmente estás ofendiendo a Dios, que estás ofendiendo a las personas. ¿Por qué comenzó a suceder eso en ti? Te comenzaste a dar cuenta que realmente tú eras pecador. Es muy posible que el temor del Señor comenzó a operar dentro de ti. Eso es por ese obrar del Espíritu. Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones. ¿Ve? La luz comienza a mostrar, así es como el Espíritu del Señor te comienza a alumbrar tus tinieblas, comienza a mostrar tu condición en la cual estás. Por eso es que viene una convicción de pecado. Eso es producido por la vida del Señor. Acuérdense que Cristo es vida, Cristo es luz. ¿Ve? Entonces mira lo que sigue diciendo. Dice, ¿para qué Él aparece en nuestros corazones? Para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Es por eso que comenzamos realmente a conocer al Señor. Porque si no sucediera eso, es imposible. Si el Señor no comienza a obrar internamente, es imposible que el hombre pueda arrepentirse. Es imposible que el hombre pueda volverse al Señor.
Solamente cuando ese Espíritu del Señor comienza a obrar en el interior del corazón. Por eso Juan dijo, lo que es nacido de la carne, ¿qué? Carne es. Lo que es nacido del Espíritu es. Entonces, es un nacimiento espiritual el que ocurre cuando el Espíritu del Señor comienza a obrar. Es la vida del Señor, la luz del Señor obrando en el interior de cada una de aquellas personas que creen en el Señor, que reciben al Señor, que abrazan al Señor, que vuelven su corazón al Señor. Entonces, eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. Romanos capítulo 8, versículo 9. Romanos 8, verso 9. Ahora, cuando eso está ocurriendo en el corazón de la persona o en el interior de la persona, esto es lo que realmente debe de manifestarse. Esto debe ser una realidad en nuestro corazón. Mire lo que dice 8:9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora ¿en dónde? En vosotros, dentro de vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. ¿Qué es lo que excluye a una persona de que no sea realmente cristiano? Bueno, que no tenga la vida, que no tenga el Espíritu de Cristo morando dentro de él. Eso te excluye. Pero el que el Espíritu del Señor, ¿verdad?, esté dentro de nuestro corazón, eso es algo glorioso. El que se une al Señor un espíritu, dice la Escritura, es con él. ¿Ve? Y gracias a Dios por esa vida del Espíritu de Dios que mora en nuestro corazón. Comienza a haber una evidencia del Espíritu de Dios en tu corazón. La Escritura dice que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. ¿Ve? Es verdad, puede ser que todavía tenga sus dudas y un montón de cosas todavía que está sucediendo dentro de usted, pero hay una esperanza gloriosa de que Dios es poderoso para comenzar a obrar por medio de esa vida y cambiarlo. Pero sin esa vida es imposible. ¿Ve? Sin ese obrar de Cristo en el interior del corazón es imposible. Entonces, ¿por qué es sumamente importante conocer y experimentar esta gloriosa realidad de Cristo en nosotros? ¿Por qué es tan importante? Bueno, la realidad de Cristo en nosotros debemos de entender que no es una doctrina. ¿Ve? Que no es una creencia teológica, que no se trata de cuánto conocimiento tengo, sino realmente de esa experiencia de la vida de Dios en nuestro corazón. ¿Ve? Eso es muy importante, que nosotros, esa experiencia de esa vida sea una realidad en el corazón. La pregunta es ¿por qué es demasiado importante? Porque es la esencia del nuevo nacimiento. Si realmente Cristo, el Espíritu de Cristo no está en nosotros, no somos nacidos. Pero si el Espíritu del Señor comienza a obrar en nosotros y nos produce arrepentimiento y hay una conversión que comienza a ver a medida que el Señor te comienza a alumbrar, comienza a mostrarte toda tu maldad que hay en tu propio corazón, porque nuestro corazón así es. El Señor lo empieza a limpiar. Es porque la vida del Espíritu del Señor está en nuestro corazón. Entonces es fundamental que la vida de Dios esté en aquellos que se dicen ser cristianos. Ahora, mire lo que dice el apóstol Pedro. Primera carta de Pedro, capítulo 1, verso 23. ¿Por qué es tan importante que la vida de Cristo esté en nosotros? Porque da evidencia que realmente hemos nacido, que realmente el Espíritu de Dios está en nosotros. Nos hemos unido, se ha unido el Espíritu de Dios a nosotros. Mire lo que dice Primera de Pedro, capítulo 1, verso 23. Siendo renacidos, no de simiente, no de una semilla corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Ya hemos visto acá que la palabra de Dios es Cristo mismo. Él es la palabra de Dios, viva. ¿Ve? Entonces, somos renacidos por Él. ¿Ve? Dentro de nosotros es donde comienza a haber ese nuevo nacimiento. Hay una nueva simiente, una nueva semilla que comienza, ¿verdad?, a brotar dentro de nosotros. Entonces, esa simiente va a crecer, pero sin esa simiente, sin esa semilla, sin esa vida del Señor, es imposible. Por eso es que debemos de estar agradecidos al Señor. Cuando el Señor comienza a manifestarse y a medida que usted comienza a ser alumbrado por el Señor, le comienza a mostrar su condición y usted está volviendo al Señor, es porque la vida de Dios está obrando.
Es porque la vida del Señor está obrando. No es tampoco porque yo haga una oración. No, la vida de Dios obra en el interior del corazón. Hay que creer en Cristo. Hay que volver nuestro corazón. Hay que arrepentirnos. Hay que seguirle. Eso es importante. Pero la vida de Dios aquí adentro comienza a darte testimonio de aquellas cosas que son desagradables a Él por su mismo espíritu. ¿Ve? El mismo espíritu del Señor obra así. Miren lo que dice este texto. Vengan conmigo a Romanos capítulo 8, versículo 10. Pablo aquí cuestiona a los hermanos de la iglesia de Roma y les dice, pero si Cristo está en vosotros, vean, se da cuenta que la doctrina de Pablo era muy enfático en esa realidad. ¿Ve? Muy enfático en la realidad de Cristo en nosotros. Dice, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo a la verdad está muerto. ¿A causa de qué? A causa del pecado. Mas el espíritu vive a causa de la justicia. A ver, este texto está muy interesante. Aquí Pablo no está hablando o no dice que el cuerpo físico esté literalmente muerto, sino que nuestro cuerpo mortal es aún todavía está bajo ciertos vicios, bajo cierta limitación, ¿verdad? En nuestro propio cuerpo. Por eso es que llega un momento que si usted y yo somos honestos, sentimos enojo, sentimos molestia, tenemos deseos de esto, deseos del otro. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo fue afectado, pero tenemos la vida del Señor dentro. ¿Qué quiere hacer Dios por medio de su Santo Espíritu en nosotros? Cada día, ¿verdad? Ir haciendo morir esas obras de la carne que se levantan dentro de nosotros. Por eso es que es importante entender que por medio de esta vida es posible que el hombre, la mujer sea transformada, porque a través de toda la historia, tanto de la historia bíblica como de la historia, ¿verdad?, de la iglesia, usted va a ver hombres transformados, mujeres transformadas, ¿ve? Personas que realmente fueron transformadas completamente por esta realidad de la vida en sus corazones. Pero ¿sabe qué fue lo que sucedió? Regularmente cuando usted estudia la historia de la iglesia es que estuvo consciente de esa realidad. Mientras nosotros no estemos conscientes de esa realidad, mientras no estemos en nuestra conciencia, ¿verdad?, claros de que esta vida es una realidad obrando en el interior, bueno, es muy posible que lo que vamos a tomar entonces va a ser una religiosidad. Pero si realmente es la vida de Cristo, no. Va a ser la vida del Señor gobernando el corazón. Entonces, este cuerpo, ¿verdad?, tiene todavía, por eso es que Pablo dice, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo a la verdad está muerto a causa del pecado. Pero el espíritu vive a causa de la justicia. En otras palabras, aunque Cristo mora en nosotros, es verdad que en nuestro cuerpo seguimos viviendo, ¿verdad?, con esas limitaciones que hay todavía en nuestra carne. Por eso Pablo, ¿se acuerdan cuando en el capítulo 7 dice que había en su pensamiento, quería hacer el bien, pero encontraba otra ley que le llevaba a hacer el mal? Entonces Pablo estuvo este proceso también, ¿verdad?, que cada uno de nosotros tiene, pero llegó a entender que solamente cuando la vida del Espíritu se dejó gobernar por la vida del Espíritu, por esa vida que comienza a obrar en el interior, así es como realmente podemos ser libres de esas obras de nuestra propia carne que hay en el interior de nuestro propio corazón. Versículo 11. Dice, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos, ¿qué? Mortales, por su espíritu que mora, ¿en dónde? En nosotros. Es verdad, este cuerpo tiene que morir. ¿Ve? Este cuerpo tiene que ir a la tumba. Pero hay una promesa de resurrección, que el Señor Jesucristo vendrá, traerá a aquellos que han muerto, ¿verdad? Y las tumbas se abrirán, ¿ve? Y los cuerpos resucitarán. Y los que estemos vivos, si el Señor viene, dice que seremos transformados. Esa es la promesa del Señor. Pero este cuerpo que todavía tiene tanta limitación, ¿verdad?, será un día transformado por completo. Mientras tanto, la vida del Señor está obrando en el interior de tu propio corazón, transformando ¿qué cosa? Tu alma, cambiando tu alma. Y ya vamos a ver cómo lo hace el Señor. Romanos capítulo 8, verso 9. Entonces dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Entonces, estemos claros en eso, ¿verdad? Que si el Espíritu del Señor no está, pues no somos. Pero si está, hay una gran bendición y una promesa,
de restauración, de transformación por el poder de esa vida que nos habita. Filipenses capítulo 1, versículo 20. Ahora, otra cosa, nosotros sepamos, ¿verdad?, que hay una vida dentro de nosotros. O sí, yo sé que tengamos el conocimiento, dicho de otra forma, ¿verdad? Tengamos el conocimiento, dicho de otra manera, la doctrina. Sí, Cristo en nosotros. Y la prediquemos y la hablemos, ¿verdad? De nada sirve si eso no es una realidad en nuestro propio corazón. Por eso en tu tiempo de comunión, ese deseo, ¿verdad?, que haya dentro de nosotros, que sea la vida del Señor gobernando nuestros corazones, nuestros pensamientos, nuestra voluntad, que sea el Señor en el interior. Ese era el anhelo de Pablo. Mire lo que dice aquí Pablo. Capítulo 1, verso 20. Dice, conforme a mi anhelo y esperanza, expectativa que Pablo tenía, conforme a mi anhelo y expectativa de que en nada seré avergonzado. Oiga, en nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Bueno, el anhelo de Pablo, la expectativa del apóstol, es que Cristo sea magnificado. Dicho de otra manera, visto grande en su vida de él. Cuando Cristo se magnifica, es que Cristo es visto a través de ti. ¿Me entiende? Cuando Cristo es magnificado, Cristo es visto a través de ti. Ahora, Pablo dice, ya sea que esté yo vivo o ya sea que yo muera. Si estoy vivo, bueno, a través de mi conducta, a través de lo que el Señor está haciendo en el interior, porque de la abundancia del corazón habla la boca, pero también de lo que está sucediendo adentro se manifiesta afuera. ¿Ve? Hay una manifestación afuera. Bueno, Pablo dice, mientras yo esté viviendo, el deseo de mi corazón y el anhelo es que Cristo sea visto en mi vida, y si muero también Cristo sea magnificado. Por eso para Pablo, ¿verdad?, cuando le dijeron que lo iban a matar, Pablo no estaba con temores. ¿Por qué razón? Porque es que esta vida le había inundado su corazón. Él no eran palabras las que decía, era una realidad de vida que estaba viviendo. Le pregunto, ¿qué le pueden hacer a un hombre que no le tiene miedo a la muerte? El vivir es Cristo, dice, y el morir es ganancia. Mira lo que está diciendo Pablo. Verso 21. Porque para mí el vivir es Cristo. O sea, mientras yo viva, mi anhelo y mi deseo es que Cristo sea magnificado. Por eso usted va a encontrar textos como estos, ¿verdad? Dice que él daba su cuerpo en libación. ¿Verdad? Nosotros damos el cuerpo para el trabajo, pero no para Cristo. No, él daba su cuerpo en libación para el servicio al Señor. Que así sucede en nosotros. A medida que esta vida sea una realidad, eso es lo que tiene que suceder. Realmente tu cuerpo comienza a ser usado para la obra del Señor. Y donde quiera que estás caminando, donde quiera que estás, ahí Cristo va a ser magnificado. Cristo va a ser visto. ¿Ve? Quizá hablarle a una persona, quizá escuchar a una persona, quizá ayudar a una persona, quizá mostrarle las escrituras a una persona. Hay tantas formas de cómo Cristo es magnificado, pero todo tiene que nacer de aquí adentro. ¿Ve? Todo tiene que nacer de aquí adentro. Ahora, dice, mas si el vivir en la carne, vea, resulta para mí en beneficio, quiere decir que mientras estaba vivo, Pablo quería que Cristo fuera engrandecido. Entonces, él predicaba el evangelio para que otros también pudieran experimentar esta vida de Cristo en ellos. Entonces, nosotros, ¿cómo magnificamos a Cristo? Bueno, cuando usamos nuestra vida para su servicio. Cuando hablamos para él, hablamos su palabra, cuando compartimos el evangelio, cuando estamos allí con las personas, allí está siendo magnificado Cristo. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir. Vea, Pablo también quería estar en la presencia del Señor ya, libre, ¿verdad?, de este cuerpo que envejece, que se enferma, que endolece. Dice, para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Ahora, mire, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo el deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo, ¿qué? Mejor, ¿verdad? Mejor, estar libre completamente de todas estas limitaciones del cuerpo. Y un día vamos a ser libres. Por eso yo sé que a veces, ¿verdad?, viene la enfermedad, cualquier situación,
Nosotros debemos de poner nuestra confianza firme en el Señor. ¿Ve? Porque a veces hay creyentes que dicen, no, es que los cristianos no se deben de enfermar. Bueno, pues entonces Pablo no era cristiano. Porque Pablo dice 3 veces le oraba al Señor. ¿Verdad? Y el Señor le dijo, bástate mi gracia. Porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Entonces, no, pero vea, la vida lo sostuvo, aún con esa condición. Y así debe suceder con nosotros. No debemos de claudicar. No, si la vida es real en el corazón, amados, independientemente de las cosas que usan, allí es donde realmente se ve un creyente. Ahí es donde se ve que la vida realmente es una realidad. Su fe no mengua. No, al contrario. A veces hasta es extraño, hermano. ¿Verdad? A uno le pasa mucho eso. Cuando un hermano o hermana pasa una situación difícil, uno dice, no se desalienta. Y no, cuando uno viene a ver, está más prendido, más prendida. Gloria a Dios por eso. Esa es una realidad de vida ahí, en su corazón. Ahora, segunda cosa, ¿por qué es tan importante que esta vida de Cristo esté en nosotros? Cristo en nosotros es la fuente de toda transformación. ¿Ve? Él es la fuente de toda transformación. Sin Él en nosotros no hay transformación. No hay cambio, no se puede formar la imagen de Dios, que es el propósito por el cual envió a su Hijo. No se puede formar la imagen de su Hijo en nosotros. Entonces, del momento que entonces aparece el Señor en nuestro corazón, comienza a alumbrar, ¿ve? Nos comienza a ser consciente de quién es Dios, pero también nos comienza a ser consciente de quiénes somos nosotros. Y nos damos cuenta que realmente somos pecadores, que realmente nosotros hemos ofendido al Señor. Y el Señor comienza a producir en nuestro corazón, por medio de esa vida, de ese espíritu, adentro de nosotros, un arrepentimiento. Hay muchas maneras de cómo Dios obra con las personas. A veces, por ejemplo, en algunos es un problema matrimonial. Estaban a punto de divorciarse y de alguna manera el Señor, ¿verdad? Obró en el hombre o en la mujer. A veces es una enfermedad, a veces es un problema en la familia. Hay tantas maneras, ¿no? De cómo Dios atrae a las personas. Pero siempre Dios comienza a obrar en el interior del corazón y produce arrepentimiento. Ahora, cuando hay un vuelco del corazón, porque allí ya cuando la luz está, cuando la vida está, ya hay una responsabilidad del creyente. Sin esa vida es imposible. Mira lo que dice Corintios, segunda carta, capítulo 3, versículo 16. 3, verso 16. Dice, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se les quitará. Entonces, cuando hay una conversión, aquí está hablando de los judíos, pero eso también sucede con nosotros. Cuando realmente hay una conversión, ¿verdad? Cuando hay un vuelco hacia el Señor se encarga de ir quitando los velos. Esas cosas que no mirábamos antes. ¿Sabe que, por ejemplo, a veces tú no te das cuenta que eres orgulloso? Que realmente lo que te gobierna es el orgullo. Que eres muy egoísta. Pero llega un momento que el Señor comienza a tratar con uno, ¿verdad? En el corazón. ¿Ve? Ese es el obrar del Señor. ¿Qué vas a hacer cuando el Señor te empieza a mostrar que si eres un egoísta? Pues volverte al Señor. Reconocer que es verdad. ¿Ve? Aceptar que es verdad. Y pedirle perdón al Señor y volverte al Señor, porque Él te va a enseñar a ser humilde. Jesús dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Te va a comenzar a enseñar a negarte a ti mismo. ¿Ve? Venid todos los que estéis cargados, cansados y cargados, y aprended de mí, llevad mi yugo y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿Y qué vas a hallar? Dice, y hallaréis descanso, ¿para qué? Para vuestras almas. El Señor comienza a enseñarte. ¿Ve? Comienza a enseñarte por medio de su espíritu, a través de una persona, pero Dios comienza a hacerlo en tu interior. El verso 17 dice, porque el Señor es el Espíritu. ¿Ve? ¿El Señor es qué? El Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay ¿qué cosa? Allí hay libertad. Comienza a haber salvación. Salvación en nuestras almas. Para eso Dios envió ese Espíritu. ¿Ve? Para eso el Espíritu del Señor ha venido a morar en nosotros. Para que nos conviertamos de nuestra maldad, dice el libro de los Hechos. ¿Ve? Para que nos conviertamos de la maldad. Y allí comienza a haber libertad. Versículo 18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, sin tapujos, ¿verdad? Sin tratar de aparentar,
Dice, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, ¿somos qué cosa? Transformados de gloria en la misma imagen por el Espíritu del Señor. Si Cristo no estuviese, si su Espíritu no estuviese dentro de nosotros, imposible que hubiese transformación. Pero si el Espíritu del Señor está dentro de usted, hay esperanza. Por eso yo siempre le pregunto, ¿qué le ha dicho el Señor? Pues, ¿verdad? ¿Qué le ha dicho el Señor? A veces queda callado. Bueno, digo, ¿no le habla el Señor o qué? Porque el Señor sí te habla. Está mucho tiempo en las redes sociales y el Señor te habla. Estás diciendo cosas que son imprudentes, el Señor te habla. Si realmente la vida del Señor está en ti, claro que sí, el Señor te habla. Si estás muy enfocado, muy ensimismado en ti, el Señor te habla. Y así es como la transformación comienza a medida que nos sometemos, a medida que nos negamos, a medida que no tratamos de discutir con el Señor, sino al contrario, aceptamos sus juicios, ¿ve? Y nos sometemos a Él y así nuestra vida va siendo transformada. Sin el Señor, sin el Espíritu del Señor es imposible. Ahora, ¿quién es el que produce eso en nosotros? Pues el Espíritu del Señor. Él es el que produce el querer como el hacer, su perfecta voluntad. Y déjeme decirle, no es problema de Dios. Dios siempre está queriendo transformarte. Dios siempre está queriendo, ¿verdad?, que nuestras almas sean completamente libres. Que nuestra alma, en vez de tener odio, tenga amor. Que en vez de tener resentimiento, tenga paz en su propio corazón. Que en vez de vivir en amargura, viva en gozo, en paz. Esa es la razón de por qué este Espíritu del Señor está dentro de ti. Él quiere manifestar su fruto. Y nosotros debemos de entender entonces por qué estoy operando así. ¿Es la vida del Señor o es la vida realmente adámica? Que es contraria a la vida del Señor. Entonces, sin esta participación de este Espíritu del Señor, imposible es que fuéramos transformados. Pero si Él está, Él estará produciendo su querer como su hacer en ti. Siempre, en el nombre del Señor. Tercera razón por qué es tan importante que nosotros sepamos que tenemos la vida del Señor. La vida de Cristo dentro de nosotros nos enseña y se manifiesta a través de nuestra conducta. ¿Cómo la vida del Señor se va a manifestar? A través de nuestra conducta, a través de cómo realmente nosotros nos comportamos, a través de las obras. Por eso el apóstol Santiago dice que la fe sin obras es ¿qué cosa? Muerta. O sea, si realmente la vida del Señor no está, porque esa fe nace de una vida, si la vida del Señor no está, ¿verdad? Pues no vamos a obrar, pero si está, vamos a obrar. Pero vamos a obrar no para ganarnos la salvación, no, es porque esta vida de Dios produce eso. Y lo primero que produce en nuestro corazón realmente es poder vernos la viga antes de ver la paja. ¿Me entiende? Porque muchas de las veces cuando somos religiosos, vivimos una vida religiosa, nomás estamos señalando los errores de las personas. Pero lo que hace el Señor por medio de su Espíritu es que te comienza a enseñar, ¿verdad? La viga que tienes, para después poder ayudar a tu hermano que tiene la paja. Pero regularmente hacemos todo lo contrario. Entonces tiene que haber una manifestación de esa obra interna. Mira lo que dice Efesios 4, versículo 20 en adelante. Si realmente Cristo está viviendo en nosotros, debe haber una manifestación constante, vista a través de nuestra conducta. Así es como Pablo lo presenta a la iglesia de Éfeso. Mira lo que dice. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Cristo enseña, por eso hay que aprender de Él. Cristo enseña. Si en verdad le habéis oído y habéis sido enseñado por Él. Acuérdense que esta iglesia es una iglesia gentil. Esta iglesia no vio a Jesús en la carne. O sea, ellos no fueron enseñados por el Señor. Esta es una iglesia, ¿verdad?, que está en Éfeso. Acuérdense que el Señor Jesús no salió de Israel. Entonces, cuando Pablo está diciendo, si en verdad habéis oído y habéis sido enseñado por el Señor, ¿verdad?, es porque ese Espíritu nos enseña adentro. ¿Qué te enseña? Pues Pablo dice que a renunciar a los deseos mundanos que antes teníamos, ¿verdad? A la avaricia, a la mentira, todas las cosas que son contrarias realmente a la voluntad del Señor. Y también te enseña a vivir de una manera justa, recta y piadosa.
Eso es lo que hace. Por eso dice Pablo, si en verdad le habéis oído y habéis sido enseñados por él conforme a la verdad que está en Jesús. Ahora, verso 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. O sea, tiene que haber una evidencia. Si estamos siendo enseñados por el Señor, si la vida de Cristo está dentro de nosotros, no es posible que Cristo esté dentro de nosotros y no suceda nada. ¿Ve? No, es todo lo contrario. Si Cristo está en nosotros, va a haber una manifestación. Va a haber esto que dice Pablo. Va a haber un despojo de esas cosas que realmente hasta dan vergüenza. ¿Ve? ¿Por qué razón? Bueno, porque eso era algo contrario a la voluntad del Señor. Ahora Dios comienza a desarrollar deseos, pero deseos, ¿verdad? De santificarnos, de parecernos al Señor, de querer ser realmente conformados a la imagen del Señor. Entonces Pablo aquí dice, despojaos del viejo hombre. Verso 23, renovaos en el espíritu de vuestra mente. ¿Ve? Hay un deseo en el corazón porque hay un cambio de manera de pensar. Tú no puedes seguir haciendo lo mismo siempre. Pues si sigues haciendo lo mismo siempre, siempre vas a tener los mismos resultados. ¿Ve? Pero si tú le dices al Señor, Señor, hay cosas que yo no puedo, ayúdame. Y el Espíritu del Señor te va a producir en tu corazón. ¿Ve? ¿O usted cree que si el Señor le está diciendo, le está redarguyendo, pero usted continúa haciendo lo mismo, va a cambiar? No. Para eso Dios le dio su vida, para eso le dio su Espíritu. ¿Para qué? Para guiarlo, para enseñarlo, para ayudarlo. Pero es importante que le obedezcamos. Es importante que hagamos caso. Versículo 24 dice, vestíos del nuevo hombre. Aprended del Señor. Verso 25, por lo cual desechando la mentira. Oiga, hablad verdad cada uno con su prójimo. Cuando la vida del Señor está dentro de tu corazón, aunque sea muy pequeña, ¿verdad? La expresión de su vida, pero comienza a haber una inquietud. Cuando, por ejemplo, tú comienzas a hacer una mentira, sabes que eso no es verdad. El Espíritu del Señor te comienza a redarguir en tu propio corazón. ¿Ve? Entonces, desecha la mentira. Versículo 26, airaos, pero no pequéis. Es verdad, todavía nos podemos airar. Hay momentos que quizás nos enojamos, pero no podemos estar todo el tiempo enojados. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Dicho de otra manera, no pase el día que no se pongan a cuentas. ¿Me entiendes? Y deis lugar al diablo, dice. El que hurta o el que hurtaba, no hurte más. El que robaba, ya no robe. Ya. Verso 29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Ninguna palabra grosera, ofensiva, con doble sentido, donde dices cosas que maldices, dices cosas malas. ¿Ve? Ninguna de esas cosas salga de tu boca. Si es que Cristo te está enseñando, si es que la vida de Cristo está dentro de ti, Él no te va a decir que sigas diciendo lo mismo. No, al contrario, Él cambia su lenguaje de usted. ¿Por qué? Porque Él quiere eso. Él quiere eso. Y verso 30 dice, no contristéis al Espíritu Santo. Si no haces caso a eso que el Señor regularmente te está mostrando por medio de su Espíritu, por eso es que el Espíritu de Dios se contricta. ¿Ve? Por eso es que a veces usted siente como que si no estuviera, pregúntese, ¿realmente ofendía al Señor? Muy posible que sí. ¿Ve? Pero si el Espíritu mismo le va a dar testimonio en su corazón, vuelva a su corazón. Y si no, si está todo bien dentro de su propio corazón, tranquilo. Es posible que Dios también esté probando su fe. Porque el pueblo de Israel, cuando lo pasaron por el desierto, lo sacó, ¿verdad?, de Egipto. Él los probó para ver qué había en su corazón. Entonces también nosotros, a veces Dios nos prueba para ver qué vas a hacer. Entonces mantengámonos, pero la vida del Señor nos va a mantener siempre allí. Ahora, cuarta razón, ¿por qué Cristo es demasiado importante que more en nosotros? Porque Cristo en nosotros es el poder realmente para poder vencer aquello que humanamente nosotros no podemos vencer en nuestro interior. Hay cosas, amados, que no se pueden vencer sin la ayuda del Señor. Y mire lo que dice el apóstol Pablo aquí. Efesios capítulo 3, versículo 20. En su contexto de este texto, Pablo estaba orando, ¿verdad?, al Señor para que los de Éfeso, realmente crecieran en su hombre interior. Y dentro de sus oraciones está esta. Mire lo que dice. Verso 20. Y aquel que es poderoso, que es Cristo, aquel que es poderoso
para hacer todas las cosas. ¿Cuántas cosas? Todas las cosas. Mucho más abundante. Todas aquellas cosas que son conforme a su voluntad. Todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos. O sea, Dios es capaz de hacer cosas mucho más abundantes de lo que nosotros pedimos o entendemos. Según el poder que actúa en ¿dónde? Dentro de nosotros. ¿Se da cuenta por qué es tan importante tener esta experiencia de Cristo como vida en nosotros? Porque hay un poder dentro de nosotros. Dice, a Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Entonces Pablo reconoce que hay un poder en esa vida. Nos resucitó. Dígame si no es poderoso eso. Estando muertos, nos resucitó. Tenemos conciencia ahora de su vida dentro de nosotros. Nos dio su espíritu. ¿Cómo vamos a dudar? ¿Verdad? Yo no sé si usted se acuerda de la miseria que vivía anteriormente. Estando en el pecado, viviendo todo. No sé cuál ha sido su vida, pero cada uno tiene una historia. Y Dios lo sacó de ahí. Dios le dio la vida, su vida de Él en nosotros y nos está ayudando a ser cambiados. ¿Cómo voy a volver para atrás? ¿O cómo voy a negar al Señor? ¿No? Mire. Ahora, por esa misma vida que es poderosa, Cristo dentro de nosotros hace que el pecado no se enseñoree más por nosotros. Mire lo que dice Romanos capítulo 6, 14. Por eso es que Pablo le enseñaba a la iglesia cómo esta vida obraba. ¿Cuál era la responsabilidad que generaba en todos aquellos creyentes que tenían esta vida? Pero como una experiencia. Romanos 6, verso 14. Dice, porque el pecado no tendrá dominio. Estoy leyendo la Biblia de las Américas, pero la Reina Valera dice, no se enseñoreará de vosotros. Porque el pecado no tendrá dominio sobre vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Y qué es la gracia? Es el poder de Dios manifestado. Es el poder de Dios obrando en nosotros. Por eso Pablo dice aquí, porque el pecado no se debe de enseñorear. No debe tener dominio en ustedes, porque hay una vida poderosa en ustedes. Hay un poder de Cristo dentro de ustedes. Es lo que el Señor dice. Entonces, por eso es que en su oración, ¿verdad? Allí, Señor, ayúdame. Tú eres poderoso. Para esas cosas que pareciera que yo no puedo dejar. Bueno, cada uno de nosotros tenemos un testimonio. ¿Ve? Ha habido personas que han salido de la droga, prostitutas, borrachos. ¿Cómo Dios, si lo ha hecho? Dios no hace acepción de personas. Dios quiere salvar a los hombres. El problema es que el corazón del hombre a veces no quiere. Ama más las tinieblas que la luz, pero no es que Dios no quiera. A veces queremos realmente estar como el ratón, decía uno, ¿no? Le ponían la ratonera con el queso, le pegaba la mordida y estaba ya con la cabeza trabada y todavía quería morder el queso. No, Dios quiere hacerte libre completamente en el nombre del Señor. Y por último, Cristo en nosotros es la garantía de la gloria futura. Cristo en nosotros es la garantía de la gloria futura. Miren lo que dice Pablo aquí. Colosenses capítulo 1, verso 27. Si esta vida del Señor mora dentro de nosotros, ¿verdad? Y anhelamos con todo nuestro corazón cada día que se vaya incrementando, sin duda va a ir gobernando tu alma, ¿verdad? Yo te puedo asegurar que van a cambiar muchas cosas, quizá en tu propia familia, especialmente si la familia que está a tu alrededor también se interesa y le da cabida al Señor cuando está obrando el Señor en su propio corazón. Por eso, hermano Rolando, de verdad que le felicito que traiga a su familia. ¿Entiende? Porque esa es la manera como Dios obra, cuando hay disponibilidad del corazón. Yo sé que quizá viene cansado el hombre, pero que usted tenga tiempo para eso. ¿Entiende? Aquí no estamos hablando de mí, estamos hablando del Señor, cómo Dios quiere realmente liberar tu alma. ¿Entiende? Termino con este texto, Colosenses 1, versículo 27. Pablo también, hablándole a la iglesia de Colosas, se da cuenta que a todas las iglesias, Pablo les habló de esta vida. Ese era su tema de Pablo. Es que, hermanos, si eso no es una realidad,
No importa cuánta consejería matrimonial le hagamos a la gente, no importa cuántos seminarios tengamos, no importa lo que hagamos, si eso no es una realidad en el corazón, es imposible que las personas sean cambiadas. Pero si la vida del Señor es una realidad en su corazón, yo le puedo asegurar que su vida será transformada. Porque ese es el testimonio de las Escrituras. Colosenses 1, versículo 27. Dice, a quien Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. ¿Qué es? ¿Qué es qué? Cristo dentro de nosotros, la esperanza de gloria. La esperanza de gloria. Entonces, si la vida de Cristo está, que es una vida resucitada, ¿verdad? Es la vida de Cristo, la vida eterna. Si esa vida de nosotros está, por eso es que tenemos esa esperanza de la gloria eterna. Si vivimos y estamos vivos y esperamos su venida del Señor, bueno, seremos transformados. Pero si morimos, partimos con el Señor, nuestros cuerpos quedan en la tumba y en su venida, la Biblia dice que en la resurrección serán resucitados, unos para condenación y otros para vida eterna. Esa gloriosa expresión, ¿verdad?, de esa gloria futura es la que le espera a todo aquel que Cristo es su vida. ¿Ve? Toda aquella persona que se somete a esta vida del Señor, que muere, porque esta vida te va a hacer morir a esas obras contrarias. ¿Entiendes? Ahora tú dices, pero ¿cómo voy a dejar esto? Tú dile al Señor, el Señor tiene el poder para hacerlo, para obrar en tu corazón. Tú te darás cuenta cómo es poderoso para hacerlo. Así que es una bendición, queridos hermanos, que la vida de Cristo esté en nosotros. La pregunta es, ¿está Cristo en nosotros? Porque si Cristo está en nosotros, debe de haber una manifestación de su vida. Póngase sobre sus pies, por favor. Y demos gracias al Señor por la vida que nos ha dado, que es su vida. Dígame si no es algo glorioso. Padre, muchas gracias. Te damos por tu Hijo Jesucristo. Gracias te damos, Señor, por esa luz que resplandeció en nuestro corazón, por ese Espíritu que nos ha vivificado, Señor, por esa vida que es una realidad en los corazones de aquellos que la experimentan, que no pueden quedarse igual. Señor, que hay una manifestación evidente de todos aquellos que poseen esta vida. Esta vida, Señor, es como la luz de la aurora que va de aumento en aumento. Y te damos gracias por eso, porque es una vida poderosa que nos puede ayudar, Señor, a vencer toda limitación, tanto interna como externa, Señor. Porque poderosa es la vida que nos sostiene. Ayúdanos, Señor, que tú seas nuestro vivir. Ayúdanos que mientras caminamos en esta tierra como peregrinos, tú seas, Señor, nuestra vida misma. Que seas tú, Señor, gobernando a través de tu vida nuestros corazones. Que, Señor, la gente pueda verte a ti en nosotros, en el nombre de Cristo Jesús. Yo te doy gracias, Padre amado. Nosotros declaramos en el nombre de Cristo Jesús que aquellos corazones, Señor, que se disponen a obedecer a tu Espíritu son transformados, Señor. Yo te ruego, transfórmanos, cámbianos. Que esta congregación, Señor, sea conocida por la vida que tú nos has dado. Quizá no en número, Señor, pero que hay una realidad de tu vida en nuestros corazones. Yo te doy gracias por eso, Señor. Gracias porque nos habitas. Gracias por tu santo y glorioso Espíritu en nuestro corazón. Te bendecimos, Señor. Te damos gloria a ti. Bendito tú eres, Señor. Gracias por habitarnos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, apagamos la cámara ahí, hermano. No sé si puede sentarse, no sé si hay una pregunta.